Hola, buenos días. Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a esta tercera sesión del seminario de ciudades sostenibles ante el cambio climático. Los equipos del CRIM y del PUEC seguimos trabajando para armar este espacio de encuentro y nos da mucho gusto que el día de hoy se registraron más de 100 personas, la mayoría, claro, desde México, pero también tenemos gente de América Latina y de Europa. Particularmente para esta sesión, la presencia del sector académico ha sido la más fuerte. Nos acompañan, voy a mencionar algunas de estas entidades que nos acompañan: el TEC de Monterrey, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de Guerrero y la Universidad Autónoma de Occidente también, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad La Salle, la Universidad Antonio Nariño de Colombia y la Nacional Mayor de San Marcos y, por supuesto, de la UNAM. Nos alegra contar además con la participación de diversas entidades de gobierno. Hoy tenemos de todos los niveles, federal, estatal y municipal, además de contar con gente de la Cámara de Diputados. Este rico mosaico de autores, de actores que estén presentes es muy alentador para nosotras y para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos y por hacer este espacio rico. Como en otras ocasiones, quisiera abrir recordando el objetivo que nos hemos planteado para esta edición del seminario. Y esto es retomar las claves del pensamiento complejo y de la transdisciplina para observar cuáles son estas relaciones de retroalimentación entre el sistema natural y el sistema social, tal como se están expresando en los espacios urbanos. Nos interesa también identificar algunas rutas que vayan a favorecer el diálogo entre distintos campos del conocimiento para poder así tejer puentes, contar con mayores elementos para imaginar algunas alternativas urbanas frente al cambio climático. Y para ahondar en el propósito, el día de hoy estamos colocando el tema: sindemias vemos, desastres climáticos, salutífero, alimentario y convivencial no sabemos. Avistamientos desde la teoría de los sistemas complejos, que nos propone el doctor Jorge González. Y bueno, lo voy a presentar. Él es licenciado en comunicación, maestro en sociología y doctor en ciencias sociales por la Universidad Iberoamericana. Se desempeña como investigador titular en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. También cuenta con el reconocimiento como miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene trayectoria destacada en las siguientes líneas de investigación: epistemiología genética, tecnología, sociedad, cibercultura y comunidades emergentes de conocimiento, ecologías simbólicas y el vector tecnológico, sistema simbólico y alimentario en América Latina, contando con publicaciones destacadas en todas estas temáticas que se pueden consultar en su portal de ResearchGate y el de Academia. Su obra ha sido traducida al inglés, al italiano, francés, catalán, galego, portugués y alemán. Él ha organizado y dictado seminarios y cursos en muchísimas universidades. Voy a mencionar algunas, en entidades de Colombia, Argentina, Ecuador, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, son diversas, pero también en entidades académicas de Canadá, Francia, Italia, Reino Unido, España, Portugal, Alemania, Australia y Japón, contando además con estancias de investigación en más de 10 instituciones. Asimismo, ha liderado diversos grupos de investigación. Mencionaré algunos: la Red Iberoamericana de Investigación en Cultura y Conocimiento de los Sistemas Alimentarios, la Red de Comunidades Emergentes de Investigación Interdisciplinaria y la Red de Sistema Simbólico Alimentario en América Latina. Nuestro invitado también ha sido reconocido por distintas universidades e instituciones científicas. Recibió, por ejemplo, el reconocimiento como doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de Baja California, de profesor distinguido de la Universidad de Oriente de Cuba, de Tinker Professor de la Universidad de Texas y de catedrático UNESCO. Doctor Jorge, es todo un honor que nos acompañes en este seminario. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos el día de hoy. Te escuchamos. Muchas gracias, pues me da muchísimo gusto para empezar la invitación. Me parece un grupo muy interesante lo que están haciendo, porque en estos últimos semana y media ha sido de locos el calor que se genera en las ciudades y que es inédito en prácticamente todo el mundo. Entonces, me da también mucho gusto hacer esta conexión entre el trabajo que hemos hecho durante muchos años por ahí y el trabajo que están ustedes haciendo. Entonces, pues, sin más, voy a tratar de hacer algunos punteos sobre esta idea. Perdonen por el título tan para Faramayo y tan así,
pero era un poco, lo platicaba yo con Erika, era un poco también provocador, ¿no? Tratar de provocar un poquito esta reflexión, esta forma de tratar de, digamos, esa forma de ver que puede ser, bueno, puede parecer catastrófica, catastrofista, aunque no lo es. Déjenme ver si me puedo yo compartir esto un segundito. Aquí estoy. Para compartir pantalla, ¿puedo compartir pantalla, verdad? ¿No estoy habilitado? ¿Sí? Bueno, el título es muy pomposo. No quisiera que para nada que fuera así la charla, pero es así porque lo puse ahora ya entre rojo, lo más feito, y lo otro nada más. Puse, como ya lo dijo Erika, sindemias vemos, desastres no sabemos, pero en medio está, para mí no hay cambio climático, es un desastre climático, un desastre salutífero, un desastre alimentario y un desastre convivencial. Ese es el núcleo de la idea de la conversación de hoy. Es decir, no quiere decir que todo está relacionado con todo. También entiendo que hay este seminario en particular tiene un interés específico digamos, en diferentes formas, o en alguna forma, para mí, una de mis pasiones, iba a decir vicio, pero lo voy a decir como pasión, es la metodología. Bla, 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 o sea, como dicen en México, de lengua me echo 15 tacos. Ahora, ¿y cómo vamos a investigar? ¿Cómo vamos a generar información que permita hacer cosas? Detrás de esto, entonces, está una teoría de los sistemas complejos y que implica una metodología para estudiar algo que se puede estudiar como si fuera un sistema complejo. Es decir, no existen los sistemas complejos. Los sistemas complejos son como modelos que generamos o formas de estudiar problemas que, bueno, no nada más yo, pero yo les llamo últimamente más por ahí, aberrantes, problemas injustos, problemas chafas, problemas desgarradores que son condiciones muy concretas, condiciones específicas que pueden operar a diferentes niveles. Ahorita podemos ver eso si les interesa y si estamos en esta conversa, y que tienen consecuencias graves, consecuencias en muertos, consecuencias en pérdida de biomasa, consecuencias en pérdida de convivencialidad. Es decir, una ciudad que cada vez, un entorno que es cada vez más violento, más agresivo, más te mato si me volteas a ver o te atropello ¿no? Y más cosas, más lo que pasa con las pantallas y los celulares en las familias, con los niños y con los abuelitos, todo una carambola de muchas bandas. Esa carambola de muchas bandas tiene muchos costos. Decía, pueden ser costos de género, de segregación, pueden ser costos de migración, que uno observa como migración, como esto que hemos pasado últimamente, las migraciones masivas a Estados Unidos, que quieren pasar por México para llegar más rápido para allá, tienen cualquier cantidad de problemas. Hace 3 semanas estuve en Ciudad Juárez, también en Tijuana y en Mexicali, y la situación es complicadísima. Es muy complicada, y parte de lo que, si es útil, puedo plantear con ustedes es qué diferencia hay entre lo complicado y lo complejo. Entonces decía yo, son problemas aberrantes, problemas que son problemas que pueden tener, que pueden merecer, digamos, o que necesitan ser trabajados como si fueran sistemas complejos. Entonces, lo primero que tengo que decir, los sistemas complejos no existen. Los sistemas complejos es una forma de poder estudiar de cierta manera teórica, conceptual y, en mi caso, necesariamente metodológica, es decir, procedimental, estratégica para generar observables que permitan actuar sobre el problema, no nada más contemplarlo, ¿no? Así poner las manitas así, ay, qué bonito es el problema. No, pues voy a dar una ponencia, sino actuar. Porque el problema no es nada más publicar libros o publicar artículos, sino cómo hacemos para que ese conocimiento esté más cerca, no más cerca, sino que se genere desde y con, y no nada más para, los lugares, los agentes sociales que están viviendo esos problemas, repito, que son graves porque cuestan dinero,
cuestan vidas, cuestan salud, cuestan deterioro de la convivencia, cuestan, por supuesto, aumento de la temperatura, cuestan pérdida de biomasa, pérdida de biodiversidad y bla, bla, bla. Entonces, pues parece una ensalada de cualquier cosa. Hay una tendencia que habla de esto como es la complejidad. Bueno, yo voy agarrando confianza con ustedes y con el seminario, y como en realidad yo soy músico, me pagué mi carrera y buena parte de mis estudios cantando rock, blues y jazz, pero también sé mucha música, bueno, me aprendo mucha música llamada popular, o regional, le ponen ahora regional no sé cuánto, pues tengo casi siempre esta idea de plantear que, como decía José José, la complejidad es pasajera. O sea, qué bonita la complejidad, bla, bla, pero ahí hay en mi opinión, hay una muy importante, digamos, puesta de interés, colocación del interés en algo que es ultra recontra cada vez más necesario, pero muchas veces con una forma mucho más bien especulativa, más bien filosófica, más bien, digamos, meramente conceptual, que cuesta muchísimo trabajo volverla metodológica. Les decía y les digo con toda sinceridad que pues una de mis pasiones más bonitas para mí es la de la metodología, es decir, cómo vuelvo observable la enorme elegancia de conceptos muy bonitos y que suenan bombastes y ya son prácticamente política y académicamente correcto decirlo, ¿no? Y bueno, eso cuesta trabajo y yo creo que sí hay formas de hacerlo. Entonces, por eso yo comentaba al principio con Erika que podría, digamos, yo en lugar de preparar como una rodada, como un ferrocarril de ponencia y de vistas, estas cosas, ¿no? De laminitas, pues era más bien, bueno, tratar de bailar, ¿no? De bailar, no se baila contra el otro o contra la otra, se baila con, y nadie baila igual. También no me doctoré, pero me certifiqué en danzón, me lo autoapliqué porque como músico nunca bailaba, entonces bailar con alguien es otra cosa, porque uno no puede hacer nada más lo que uno hace, sino hay que hacerlo siempre. Entonces, esa es la idea, mi idea inicial, bueno, esta idea que espero que no sea demasiado complicado lo que voy a decir, ni demasiado largo, y podamos armar más bien una conversación más clarita. Entonces, por eso, decía yo, pandemias vemos, sindemias vemos, desastres no sabemos. Y lo que califica en medio, bueno, lo que aplica a climático, salutífero, o sea, de salud, alimentación y de convivencia, brutal. Una sindemia es una configuración interactuante de varias pandemias, no nada más la COVID-19, de varias pandemias. Entonces, pues es un término extraño, pero ya se usa mucho, y esta sindemia, pues efectivamente, yo le pongo por lo menos 4, hay más, pero por lo menos 4, estos 4 aterrizamientos: el climático, el de la salud, el alimentario, el convivencial. Particularmente en mi investigación, lo que yo estoy investigando desde hace varios años, lo más a fondo posible, porque tampoco es nada fácil, es estudiar la dimensión simbólica de los sistemas alimentarios. Porque la alimentación, les estoy dando otra idea puntual, la alimentación, nosotros digamos, comer es un acto. Comer en los humanos no es un acto igual a alimentarse en los animales. Eso tiene muchas otras consecuencias, por supuesto económicas, bueno, agroecológicas, climáticas y demás cosas. Ahora que estuve en la jungla, pues en los Tuxtlas, veía cómo hay los Tuxtlas de Catemaco, por aquí para allá, hay en México, es al sur, y ya hay una frontera, es la jungla más boreal, la jungla más norteña del mundo, más hacia el norte. Y claramente se ve la misma táctica que utilizan en el Amazonas, donde yo conocí en el Amazonas de Brasil, que es rapar los árboles para meter vacas, para engordar y para vender la carne o para vender las vacas completas. Y entonces eso genera un proceso de deterioro, de erosión provocada, más aparte con estas temperaturas, los incendios que se generan, y así diciendo. Entonces, a nivel climático,
hace rato que entre otros, digamos, el que propone esta teoría, que les voy a hablar un poquito, de los sistemas complejos, es un investigador argentino que se radicó en México, Rolando García Butig. Rolando García fue el creador del CONICET en Argentina, fue los últimos 5 libros de Jean Piaget, los escribió junto con Rolando García antes de que Piaget muriera. Y ya aquí en México, después de, lo cuento muy rápido, cuando él es meteorólogo, murió ya, físico de la atmósfera, y le encargaron un proyecto, dirigía el Programa Mundial de Circulación Global de la Atmósfera en Ginebra, para la ONU. Y hubo, algunos quizás recuerdan, algunos saben, yo estaba morrito, pero lo puedo recordar un poquito y después ya lo estudié más. Hubo una hambruna espantosa en el mundo, la hambruna que dio lugar a que se creara el Club de Roma. Es decir, una hambruna que mató decenas y centenas de miles de personas en el mundo, especialmente en lo que se llama el Sahel. El Sahel es una franja que va desde el Atlántico hasta el Mar Rojo y el Índico prácticamente, donde hay un montón de países que fueron afectados por una hambruna muy grande. Entonces hubo una sequía muy grande. Entonces la ONU le pidió a su unidad de evaluación de monitoreo del clima a escala mundial que hiciera dinos, ¿cuándo va a volver a pasar esto? ¿No? Entonces, después de estudiar como meteorólogo, como físico de la atmósfera, toda la información que se tenía respecto al problema del Sahel en África, la conclusión tiene que ver mucho con esto que puse aquí en rojo. La conclusión fue: la naturaleza se declara inocente. Punto. No fue la sequía lo que mató a la gente. ¿Cómo no? Que se murieron de hambre, ¿no? Bueno, la sequía no fue lo que mató a la gente. Lo que mató a la gente fueron condiciones, digamos, circunstancias absolutamente sociales y políticas, de hecho, geopolíticas. Entonces, bueno, ya nomás así como de Pati Chapoy de la ciencia, que es una señora que cuenta cuentos y chismes, eso le costó a Rolando que nunca más en su vida pudiera hacer un proyecto a nivel mundial, porque los dos vectores apuntaban directamente hacia los Estados Unidos y hacia la Unión Soviética. No nada más pasó eso, sino que además les dieron armas, y bueno, pues la gente con hambre y rota su sistema de convivencia, pues acabaron reventándose dentro de los que no se murieron de hambre, se murieron de balas y de muchas cosas muy feas. Entonces, después aquí en México, cuando yo hablando de México, se pone a reflexionar sobre lo que pasó, y digamos, desde la perspectiva, y esa es la novedad que pudiera ser esta teoría de García, desde la perspectiva de la epistemología genética, que es el proyecto de vida académica y científica de Jean Piaget. Entre paréntesis, Jean Piaget no es un pedagogo, ni un psicólogo de niños, ni un biólogo con aspiracionista, no, sino desde el principio de su proyecto, lo que quería hacer Piaget era una ciencia positiva de los procesos de construcción del conocimiento en la especie humana, a la cual llamó epistemología genética, que no tiene nada que ver con genes, ni con alelos, ni con DNA, ni RNA, sino tiene que ver con la situación de cómo una estructura de conocimiento ¿qué le hereda una estructura de conocimiento menor a una estructura mayor de conocimiento? No me voy a meter sobre esto, a menos que hubiera comentarios, bueno, pues lo podemos hacer. Y desde esa perspectiva genera una teoría de los sistemas complejos, que no es una teoría de la complejidad y que tampoco es una teoría de las ciencias de la complejidad. Las ciencias de la complejidad generalmente están más abocadas a la construcción de modelos computacionales para poder hacer simulaciones de un montón de cosas, pero no hay digamos, ellos mismos son muy honestos, dicen, no, todavía no tenemos una teoría.
¿sí? Una teoría a nivel riguroso científico. A diferencia de esto, bueno, lo que Rolando decía, yo también lo afirmo muchas veces, lo trato de mostrar y aplicar y utilizar, es que sí hay una teoría interesante que permite representar los procesos de transformación de los objetos que estudiamos. Me quedo aquí en este puntito porque puede ser ya que se vaya muy abstracto. Entonces, en resumen, pues, el desastre climático para el cual fue convocado, porque no llovió en el Sahel, esta persona, Rolando García, este meteorólogo, la respuesta de él es analizando la información, no tirándose un rollo político. Aquí hay un problema en el cual la naturaleza se declara como Trump not guilty. Y así se llama el primer volumen del libro. El libro se llama Drought and Man, la sequía y el hombre, y el primer tomo es La naturaleza se declara inocente, lo cual les cayó como bomba atómica digamos, a los financiadores y a las potencias, especialmente a las potencias geopolíticas de ese momento. Estoy hablando de los años 80s, entrando los 80s, que de lo que sucedió en los 70s. La gente ya se había muerto, los del Sahel, sí, pero aquí, digamos, la reflexión sobre eso, esa reflexión hace a Rolando García generar esta muy clara teoría, digamos, como teoría abierta, para representar, repito, los procesos de construcción del conocimiento, cuando lo que necesitamos conocer se puede parecer a un sistema complejo. Y parece que lo que digo aquí y lo que nos convoca en el seminario también, pues tiene que ver con la complejidad, con algo que parece que no se puede agarrar a primera. Pero hay muchas formas digamos, de aproximación a esto. Hablé de tres, de nuevo les repito. Digamos, el paradigma de la complejidad, de Edgar Morin, mucho más conocido en América Latina que en otras partes, que además yo suscribo plenamente lo suscribo, ¿sí? Sin embargo, la perspectiva de Morin es una perspectiva filosófica, es una toma de posición, es una manera de pensar el mundo. No necesariamente es una teoría, ni constituye una teoría en sentido riguroso científico. Esta es una. Perdón, eso hace que tenga, digamos, algunos problemas específicos cuando se trata de hacer investigación empírica, no solamente investigación, un ensayo o investigación, digamos, teórica. Cuando tenemos un trabajo de investigación empírica positiva, donde puede decirse, mira, esto que está pasando se parece a esto y aquí están las muestras que permiten aproximadamente, no digo que eso pase, pero esto no pasa. Algo así, ¿no? Y entonces tenemos una buena perspectiva. Decía yo entonces que la segunda es la perspectiva llamada de las ciencias de la complejidad. Las ciencias de la complejidad, que así le llaman, de hecho tenemos en la UNAM un centro, el C3, que es el Centro de Ciencias de la Complejidad, que está ahí pegado enfrente de Universum, donde pues de diferentes institutos, facultades, áreas de la UNAM, están trabajando mayoritariamente en ese centro, gente que viene de las ciencias, bueno, no se pueden decir duras, pero más o menos duras, de la biología, de las ciencias de la computación, de la física, de la economía, algunos por ahí creo que también alguien de derecho, pero te digo, esa es y la mayor parte o una buena parte de su trabajo es generación de modelos computacionales que permitan hacer simulaciones y entonces tratar de entender esto o tratar de actuar sobre estas situaciones, como lo hay. Tenemos dos bonitos y muy grandes orgullos en la UNAM. Uno de ellos que precisamente el primer seminario de sistemas complejos lo generó Germinal Cocho en la Facultad de Ciencias, un gran físico que ya murió, refugiado español, hace mucho tiempo, y es uno de los más importantes, digamos, no el que más, en la UNAM, en México, en América Latina, de esta perspectiva de trabajar con modelos computacionales y modelos matemáticos
que se pueden hacer computacionales para poder hacer estudios sobre estas cuestiones. También el segundo, yo diría que también el segundo honor que tenemos en la UNAM es que Rolando García, que vino inicialmente, llegó a la UAM Xochimilco, donde, así como ven ahorita, cuando yo era niño, cuando era joven, mi primer trabajo fue en la UAM Xochimilco. Y entonces ahí conocí a Rolando García, que se volvió mi asesor metodológico de la tesis de doctorado, que fue muy lindo porque era como tener a un peso completo de sparring, y yo peso mosca, ultra mosca, ¿no? Pero muy, muy interesante, una persona muy dedicada por eso. Y decía yo, pasó don Pablo González Casanova, lo trajo a la UNAM, al CEICH, al centro donde yo estoy ahora, donde lo encontré 30 años después, por cierto, no sabía dónde estaba Rolando, y fue muy interesante porque generó Rolando García, en el año 2000 publica un libro que se llama El conocimiento en construcción, en editorial Gediza, El conocimiento en construcción, Rolando García, editorial Gediza, año 2000, en el cual hay algo muy interesante. Yo creo que ese texto contribuye a cerrar, consolida la disciplina que Piaget empezó 50 años antes, en el año 50 y tantos, que se genera, Piaget lo hace en Ginebra. Lo que quería estudiar, repito, es los procesos de construcción de conocimiento en la especie humana. Y Rolando García, que viene de la física, hay todo un encuentro muy interesante, muy productivo para ambos, y finalmente Rolando García en el 2000 hace esta aproximación. El subtítulo de su libro es de las formulaciones de Jean Piaget a la teoría de los sistemas complejos. En ese texto, que se llama El conocimiento de construcción, lo mismo, tratar de que la gente trabajara más coordinadamente, trabajáramos colectivamente. Ahorita voy a hablar por eso, también algunas cosas de esto. Al encontrarnos con Rolando, lo empujamos, ya era muy mayor también, pero lo empujamos para que hiciera un texto unitario, más o menos unitario, llamado Sistemas Complejos. Entonces hay un texto en el año 2006 que publicó también Gediza en Barcelona, de Rolando García, que se llama Sistemas Complejos. Y el subtítulo del libro es algo muy interesante, porque el subtítulo del libro, a ver si puedo, el subtítulo se llama así, dice lo siguiente: conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria. Repito, a eso llegó Rolando García, años después, 30 después, no sé cuántos años después, llegué yo con un laboratorio a tratar de echar la mano en el centro para poder hacer investigación interdisciplinaria. Entonces hay toda una larga y amplia, pues no sé si hay debate, también hay debate, pero sobre todo hay un uso muy rápido de los adjetivos interdisciplinaria, del adjetivo complejo, del adjetivo transdisciplinario, disciplinario, y sobre ello habría, si lo consideran importante, algunas cosas en otras presentaciones que podría mostrarles, que están abiertas para poder conversar. Bueno, dicho esto, el núcleo de esta primera parte, platicadita así, es que obviamente estamos experimentando modificaciones, no nada más como cambio, como dirían los budistas, o algo así, el Tao del clima es cambiar. Lo suyo es cambiar. El clima cambia siempre. Entonces, ponerle cambio climático, eso es mi punto de vista, ¿no? Lo he discutido también con los encargados del programa de la UNAM de cambio climático. No es que lo eufemice, pero prefiero nombrarlo desastre climático. El desastre no es natural. El cambio sí es natural. ¿Sí? A la Lavoisier, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Bueno, desde que Lavoisier, si el cambio es así, el desastre no es natural. El desastre es absolutamente social. Hay una
hay un vector desde la forma, particularmente el antropoceno, que llaman así, en la forma de acumulación infinita de esta forma de organización social que priva en el mundo, básicamente, y en algunas regiones más fuertes que en otras, o más intenso que en otras, que nos ha llevado a la destrucción casi irreversible, no es irreversible, pero no nos va a tocar ver la reversa de los ecosistemas. Entonces, y eso modifica, por supuesto, la relación de algo tan complejo como el clima. Entonces, el clima, y para trabajar sobre el clima, hace falta, como dirían también mis colegas brasileños de fútbol, juego de cintura. Tiene que tener, no puede uno trabajar con voy derecho y no me quito, si me pegan y me desquito, no hay manera. Era como jugaba yo cuando estaba chiquito, pero algunos compas también, ¿no? Que era como jugar a que eras una piedra que cae. Entonces, bueno, ¿y por qué no sabemos? El cambio climático tiene cada vez más programas, es imposible no meterlo en programas de gobierno, municipal, ojalá más, estatales, federales, regionales, continentales, mundiales. Ya, sí, o sea, ahora sí, la lumbre llegó a los aparejos. Estamos en un problema complicado. Esta mutación de las últimas 2 semanas es fuertísima, inédito. Estaban en Londres ayer, estaban a 20, estaban a casi 30 grados en Londres, que no es tan fácil estar a 30 grados en Londres, porque no les digo las zonas más desérticas. Yo estuve en el desierto de Chihuahua, en el gran desierto de Chihuahua, en Coahuila, en esa zona de Cuatro Ciénegas y Monclova y por ahí, y luego en la jungla. Y es verdaderamente fuerte lo que sucede. Bueno, y luego una tríada fundamental. Esto sería como el cambio climático, estaría como en un dosel, aquí lo puse, ¿no? En una especie como de cobertura del bosque por arribita. Pero abajo del bosque, si bajamos aquí, ¿no? Hay un montón de cosas. Es decir, para estudiar este tipo de cuestiones uno tiene que tener muy claro desde qué escala de representación necesitamos estudiarlo, y qué tipo de niveles de organización de lo que estamos estudiando se interconectan y se manifiestan y operan. O sea, los problemas, los flujos, muchas cosas operan, y no se puede hacer de otra manera, a diferentes niveles de organización. Es decir, tanto la materia como la energía opera a esas, digamos, para poder entenderla, habría que hacer recortes de información, habría que trabajar metodológicamente para cada nivel de organización. Entonces, por eso es falso lo que mucha literatura sobre la complejidad cuenta, o han hecho libros en todos lados, de que el efecto mariposa, claro, o sea, una mariposa, por eso pues el bosquecito aquí, una mariposa en un bosque un aleteo de, a ver, ¿qué fuerza tiene un aleteo de mariposa? Puede generar un huracán en el Caribe. Y todo el mundo, pues eso es una idiotez, man, eso no pasa, no puede pasar así, pero es muy sexy. Uy, qué bien decir esto, se oye así como, todo el mundo se apantalló y ahora sí que, de aquí, yo de aquí sí le voy. Pero el problema es que esto no nos ayuda a entender qué está pasando, porque para que eso suceda, la información que yo veo del aleteo en un bosque de Francia, el de Toulon, o el parque de bosque de Boulogne, o lo que sea, cómo se relaciona con un huracán en el Pacífico, pues digo, suena poéticamente muy lindo, pero metodológicamente, ¿cómo voy a trabajar los niveles de organización de esas fluctuaciones? Pues así como dicho así no se puede. Entonces, eso quería decir respecto a y la otra, que es una teoría, repito, que viene de la epistemología genética, que trata de operar sobre, más bien, qué pasa cuando conocemos cosas que son casi incognoscibles a primera vista. Una buena teoría de los procesos de conocimiento nos ayudaría a entender qué tenemos que buscar para entender lo que no podemos entender. ¿Qué cosas tenemos que buscar? ¿A qué le tenemos que preguntar? ¿Qué tipo de preguntas tenemos que hacer
para poder entender lo que no podemos entender y nos parece complejo. Por supuesto, nada que ver lo complejo con lo oscuro o con el caos, otra parafernalia barata. El caos, es que el caos todo se mueve. A ver, espérame, también ha sido utilizado de manera muy, digamos, facilista. Pero no es que del caos viene el orden y el orden. Pues sí, pues está bien. Ya nos dijo el premio Nobel de Química del 77, Ilya Prigogine, que estudió es químico, premio Nobel de Química, con unas bacterias, como en contra de lo que decía Einstein, que el tiempo no cuenta para la ciencia, Prigogine responde, bueno, más bien no que no cuenta, sino que el tiempo es una ilusión, decía Einstein. Entonces le responde Prigogine en un libro muy famoso de divulgación, con una periodista que es Isabel Stengers. Dice, ¿tan solo una ilusión? Y lo que introduce el trabajo de Prigogine es lo que él llama la flecha del tiempo. El tiempo sí cuenta. Que es como, ay, nos hicieron justicia a los de sociales y humanidades. El tiempo sí cuenta, pero no nada más cuenta como para contar cuentos, cuenta para la definición de las configuraciones de la naturaleza. Entonces, esta perspectiva que fue tomada más, les repito, yo le voy a Morán, me conecto con mucho, acepto, voto a favor de muchas de sus perspectivas o de sus planteamientos. El problema es cómo los paso, cómo los hago metodológicamente procedimentales. Eso ya me cuesta más trabajo. Por eso decía entonces que la teoría de sistemas complejos, esta que propongo, que le estoy utilizando, intentando generar, desarrollar y avanzar un poco empíricamente también, viene de una perspectiva mayor, que es la epistemología no especulativa. Para decirlo muy rápido y de manera, ahorita antes que paso otras transparencias, una epistemología que que podría tener cuatro adjetivos, 4 calificativos, ¿no? Piaget primero le llamó epistemología genética, no porque tenga nada que ver con genes, sino más bien con Mendel, cómo una estructura le hereda a la otra características y propiedades y relaciones, y cómo se transforma una estructura en otra. Eso es lo interesante. Pero también le llamó epistemología constructivista. Después de eso, todo el mundo, ahora somos constructivistas. Entonces, es que el constructivismo y te voy a desconstruir porque tú eres como, es como, todos somos flujos de información. Y ¿no? También otro rollo verdaderamente patético porque nos llevó yo también estudié comunicación, entonces en el área de comunicación era como el chorazo mayor y todo el mundo así como, qué importante cosa dijo, esto sí debe ser muy científico y moderno. Nada de que la ciencia macha y la ciencia no sé cuánto. Híjole, fuertísimo. Pero bien, y decía yo que esta perspectiva, Piaget y Rolando retiraron de su léxico el constructivismo, ¿no? Porque se manchó por todos lados. Pero hay otras dos que puede tener a todo título y sí, podemos comentar sobre ellas. También epistemología, decía, genética, epistemología constructivista, epistemología científica. No es epistemología, no es la epistemología filosófica antiquita, desde Platón, para atrás viene eso. Pensar sobre el conocimiento está muy bien. Estudiar científicamente el conocimiento puede ser otra cosa. Y de hecho es otra cosa. Y la última, que not the last, la última pero no la menos, not the least, es epistemología dialéctica. Dialéctica. Piaget no tenía ni la menor idea de eso, o sea, no tenía mayor aspiración, y el que le muestra a Piaget su linaje directo, conectado con Hegel, con Marx, con Lenin, es Rolando García. Y mira, tu noción de dialéctica, práctica para estudiar la dialéctica en Piaget, que nadie creería que eso tiene Piaget, que es el de los niños y las etapas y no sé cuántas cosas, muy chistoso, pero muy normal porque fue visibilizado su trabajo desde una sola perspectiva. Bueno, no es el cuento decirles esto. Decía yo entonces que lo que yo, a una escala planetaria, a una escala más amplia, a un nivel de organización de lo que es en la sociedad el clima, uno entiende por qué se pusieron al lado de un río la cultura Tenec,
si alguien conoce en Tamaulipas, no, en San Luis Potosí, está Tamtoc, que es una zona arqueológica maravillosa, se la recomiendo. Está entre Ciudad Valles y Xilitla, la de este hombre en la sierra, el pintor que se quedó ahí viviendo, hizo una casa muy rara. Bueno, está en... Y obviamente por ahí pasan veneros enormes del río Pánuco, y la gente se coloca donde hay agua, no donde no hay agua. Teotihuacán no era lo que es hoy, y las ciudades mayas no se abandonaron porque pues ya qué feas estamos, sino una de las hipótesis porque hubo un desastre ecológico, un desastre que generaron también en Teotihuacán, los toltecas. Bueno, entonces eso es una de las digamos, las acepciones de esto. Y la idea, pues, para ir concretando esto, la idea era o es tratar de ver cómo esta variable, si podemos poner variable, cómo se relaciona la salud, es decir, el bienestar del cuerpo. La salud no es no estar enfermo, no se define negativamente. No estoy enfermo, estoy sano. Más bien, todavía no se me manifiesta una cuestión, pero la salud como una variable importantísima de la vida humana, ¿no? De la convivencia, de la sobrevivencia. La alimentación, es decir, cómo nos alimentamos, qué comemos. Con el equipo que estaba yo trabajando allá, una colega italiana y también esta bióloga israelita, conversábamos porque veíamos cómo la riqueza de alimentación y de insumos, digamos, vistos así muy económicamente, que tienen en los Tuxtlas. O sea, tienen frutas de todo tipo, variedades, semillas, maravilloso, maravilloso. Y no dejamos de ver permanentemente en todos los resquicios botellas de 3 litros de Coca-Cola. Y Coca-Cola para acá, Coca-Cola, y es como lo normal. Toda Coca-Cola. Bueno, pues la relación entre la alimentación y la salud es así, es muy compleja, es de ida y vuelta, pero es algo que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Y lo mismo la convivencia, porque la perspectiva lingüística para mí, o semiótica, de las más interesantes que yo estudié o estaba estudiando y que de repente me refiero a ellos, es la escuela semiótica de Tartu, una ex república soviética, Estonia, la escuela de Tartu, la capital, donde hay un desarrollo súper interesante de la semiótica de la cultura, que es un poco mi deformación unitaria referencial de lo que he estudiado desde que empecé hasta hoy prácticamente, esa dimensión simbólica de la vida humana, de la vida social, de la alimentación, de las cosas y demás. Entonces, esta escuela nos habla de que, dicen ellos, que la lengua es un sistema modelante primario del mundo. O sea, de cómo hablamos, cómo construimos nuestra manera de conversar, y de hablar y de representar, modula el mundo, o sea, lo modula, nos hace, está en el núcleo central, es el sistema modelante primario, dicen ellos. Y después, en lo que ellos han logrado estudiar, dicen, bueno, también está la religión, un metalenguaje muy complejo como es la religión, como sistema modelante secundario. Este sistema modelante secundario y el primario nos dan identidad. Se construyen identidad, nos reconocemos en lo que creemos, o en lo que no creemos, en lo que comemos y demás. En lo que decimos. Bueno, a mí me parece que no saltarían, creo que también Lotman ya pasó a valer, o sea, murió. No creo que estuviera en contra de que coloquemos el hecho social total a la Marcel Mauss, el hecho alimentario, como un sistema modelante primario, no solamente la lengua, sería la lengua y la comida, la alimentación. No es que somos lo que comemos, pero casi. A mí me encantan los frijoles, entonces me defino como frijolero. Yo, frijolero.
¿no? Uy, ¿cómo? Y el caviar, bueno, el caviar no lo viví, pero el frijol sí, me gusta mucho, y refritos, y en sopa aguada, y todo. O sea, y uno conecta con profundidades muy interesantes de la propia identidad a partir de la lengua, a partir de las creencias, a partir de la comida. Y la comida, la bebida, el agua, el vino, la chela, los tacos, ¿no? Son, digamos, pueden ser consideradas como tecnologías de construcción de vínculo social. Y también cuando la gente se emborracha mucho, se pone muy loca y se dan de cats y nada, pero normalmente es cuando hay una celebración. Imagínense una celebración sin comida y sin agüita o sin, bueno, hasta Coca-Cola, pues, ¿no? Pues sí, hay que platicar de algo. Es decir, es una tecnología de relación social. Entonces, ¿qué sucede? Porque no nada más afecta el clima y el calor o el frío, o la biomasa que va desapareciendo, se transforma en realidad, sino la salud psicofísica, o debería decir salud socio-psicofísica. Es decir, que si te duele una pierna o tienes diabetes, bueno, no puedes hacer muchas cosas, o no puedes, si tienes artrosis, si tienes hipertensión arterial, si tienes, qué sé yo, hay muchas cosas que no se pueden hacer, que no puedes comer, o que si comes y no importa, porque si igual me voy a morir, porque me muera contento y ya está, y son tomas de posición frente a eso. Pero cuando eso cambiamos de escala y lo vemos a escala nacional, es brutal lo que pasa en este país. Somos la mayor fábrica de Coca-Cola de todo el mundo, está en Toluca, Estado de México. La cantidad de litros y hectolitros y de mega hectolitros que se toma en México de refrescos y especialmente de Coca-Cola es demencial. Por eso la Coca-Cola tiene una fábrica más amplia. En casi ninguna parte, en muy pocas partes del mundo, están las botellas de Coca-Cola de 3 litros. Y lo calcularon, porque 3 litros es lo que puede ingerir los estómagos más o menos normales del ser humano. Entonces, se los surtimos. No es nada más la familiar, sino la Coca-Colota esa, que en Brasil mis compas agroecológicos, agricultores ecológicos, usan vacías para depositar las semillas, bancos de semillas para compartir y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es parte central de lo que sucede. Y finalmente, por supuesto que afecta a la convivencia básica, la convivencia elemental. Todo esto, en un sentido también conceptual, tiene que ver con, la palabra es muy extraña, pero es una teoría muy interesante, muy útil, que además estamos utilizando muy bien, creo yo, nos ha servido un montón, y es la producción de personas, de seres humanos. No nada más son cuerpos, sino también mentes. Es decir, la producción social, dos jovencitos se juntaron a platicar sus inquietudes y sus fobias y sus filias hace muchos años en Bélgica, me parece, en Bruselas. Uno se llamaba Friedrich y otro se llamaba Karl. Entonces Marx y Engels se juntaron, se conocieron, se pusieron a platicar y escribieron un libro que nunca vieron publicado. Nunca, ¿no? Se llama La ideología alemana. Era un libro para pelearse con para tomar distancia de todos los filósofos alemanes de su momento, materialistas y idealistas. Y ese libro nunca lo vieron publicado. Se publicó como 30 o 40 años, no, por ahí 30 años después de que se murieron los dos, Engels y Marx. Y en otras partes también Engels, que sobrevivió a Marx, lo menciona. La producción de la sociedad, de toda sociedad, implica la producción de bienes materiales, es decir, la producción de valor, la producción de cosas, ¿no? que requieren trabajo y tiempo invertido en ellas. Y ahí y Marx no le dio más tiempo que desarrollar sobre eso. Pero también dijeron que era doble. La otra producción es la producción, dice ahí, en estas páginas, de los seres humanos mismos, la producción de las personas, que somos cuerpo, pero también somos mente.
también somos emoción, somos cognición. Estamos rodeados, somos la especie, no sé si la única, pero creo que sí es la única hasta ahorita, que para poder sobrevivir necesitamos contarnos cuentos. Si no nos contamos cuentos, no sobrevivimos fisiológicamente. Es decir, cuentitos, ¿no? O sea, un cuento contado así es como, aunque tu niño esté horrible para el mundo, para ti es ay, qué bonito mi niño, mira nada más, cuchi, todo ese apapacho que en español se dice, y todas las palabras, las canciones, la limpieza, y de repente se abre con esta perspectiva que es de Daniel Berthaud, después los escribo, Berthaud, sobre la antroponomía, que es la producción material, la producción de seres humanos, que las primeras que se apropiaron de esta teoría, que salió en el 77, publica su tesis doctoral, una impresión muy grande en investigación en el 77 en Francia, toda la investigación se la apropiaron inicialmente las feministas en los años 70, porque por primera vez hay un lugar especial, conceptualmente desarrollado, para el trabajo del hogar, el trabajo de la producción de otra persona. Porque pónganse a pensar, ustedes, donde vemos todos aquí, todos peinaditos, unos más cachiteados que otros, yo, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuánta gente intervino para que tú estés sana, para que tú estés bien? ¿Cuántas personas, lo que se llama servicios, en realidad son producción antropológica? Entonces, hubo una revolución antropológica en Europa que en el siglo XIX garantizó con un Estado muy poderoso que la gente tuviera trabajo, pensión, seguridad social, medicinas, escuela gratuita, y buena parte de la tendencia de estos 40 años últimos a nivel mundial es que esto se privatiza y que se vaya haciendo cada vez más. No tienes con qué pagar, pues pobre de ti, hay escuela para ver si te atienden en el hospital no sé cuánto. O no tengo con qué comer, pues qué pena me da tu caso, ¿no? Come basura, come lo que puedas. Entonces, eso rompe también la convivencia. No hay modo de generar otras personas como nosotros, nunca serán iguales. Si alguien tiene hijitos o hijas o hijos, yo tuve 2. Y las primeras manos que los tocaron fueron las mías, salieron de aquí a mis manos, y muchas cosas más pasaban de ahí adelante, pero los hijos no pueden ser igual a uno, no hay manera. Si tienen hijos y son jóvenes, no se esperen lo peor ni lo mejor, van a salir como tengan que salir. Uno los pone, hace lo mejor posible y adelante. Bueno, ese mejor posible, ¿sí? Si lo traducimos a México, por ejemplo, hasta 1940 en México se generó el Seguro Social, Seguridad Social. Varios, casi 100 años, un poquito menos, que en Europa, ¿no? Que hubiera, les digo, hospitales, medicina, atención, formación de profesionistas. Por tanto, las profesiones antropológicas, por definición, eran de mujeres. Enfermera, maestra, y ese tipo de cosas. Entonces, hay se va complejizando esto porque toca otra vez lo mismo, no nada más el clima, la salud y lo que comemos nos afecta, sino que también afecta, modifica, potencia o desestimula nuestra convivencia respecto a los otros. Porque la sociedad, de repente he podido dar clases en sociología en la UNAM, en primeros semestres, y lo que traen los morritos en la cabeza de la sociología es interesantísimo. Creen que es tirar choros, bla, 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 sí, fue el capitán. A ver, bien, pero entendamos que también no es posible una sociedad sin una cultura de comunicación. Y la cultura de comunicación tiene que ver con, yo digo, empieza cuando uno pregunta, ¿qué te hace falta? ¿Ya comiste hoy? ¿Estás bien? ¿En qué puedo ayudarte? No, ¿cómo te puedo jeringar? ¿Cómo te puedo robar? Volteate para allá para que te dé un cocolazo. Es decir, y esto no crean que es wishful thinking y aquí ay, salvemos al mundo. No. La sociedad humana no es una opción, es una estrategia de sobrevivencia. Somos especies sociales como las nutrias, como los macacos, como los perros, por eso están pegados con nosotros, como los gatos, y eso
tiene una especial derivación en nuestra especie, que somos la única especie que, pues, decía yo, que nos tenemos que contar cuentos. Podemos, nada más, el lenguaje de los animales es un lenguaje presentacional. Es muy complejo. Delfines, perros, elefantes, bueno, un montón de especies, no nada más los mamíferos. Y esto es muy complejo. Sin embargo, no es muy fácil que una delfina y un delfín estén conversando y le digan, ay, delfinita, ¿te acuerdas aquel atún que nos soplamos allá por el Golfo de Cortés hace como 6 años? Es imposible, esa es una estupidez. No pueden conversar de eso los delfines, aunque tengan un lenguaje muy complejo que estamos estudiando poco a poco en el mundo, porque no pueden volver sobre sí mismos, no tiene esa recursividad. Es decir, no puedo hablar de lo que hablo. No se puede hacer que digan, ¿qué pasó, mi delfinita? ¿A qué horas vas por el atún o qué? Entonces, a ver, espérame, ¿qué quieres decir con a qué horas voy por el atún? ¿Tú quieres tener algo que ver física y sexualmente conmigo? Dilo claro. No, ¿cómo crees? Y que eso es lo que pasa entre los seres humanos, que tenemos bla, 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 bla. Trabajas o estudias, la tirada del pañuelito, los modales, bla, bla. Entonces, frente a todo esto, la perspectiva de los sistemas complejos es fundamental, pero no nada más para decir, ay, qué complejo es, sino para que tengamos una teoría que nos permita ayudarnos a representar las transformaciones. Según esa teoría, que es el fundamento de la investigación interdisciplinaria, estoy diciendo que para hacer investigación interdisciplinaria es porque consideramos algo como complejo y se requiere múltiples disciplinas. Es decir, la investigación interdisciplinaria no va contra la disciplinariedad. Necesitamos buenos antropólogas, buenos médicos, buenos edafólogos, buenos economistas, buenos biólogos, pero que sepan escuchar y hacer preguntas que nunca se han hecho. Que nunca se han hecho no por tontos, sino porque una formación disciplinaria implica un dominio, un objeto y un método. Y así se van haciendo las diferencias. Pero si todo el mundo cree que yo soy físico y todo tiene que ser reducido a lo que yo sé hacer, pues nunca voy a poder hablar con esto. En la UNAM, ustedes, los que estén en la UNAM o en otras universidades, en España, por ejemplo, bueno, en la UNAM, la coordinación de ciencias o de investigación científica de la UNAM nos dice a los de humanidades humanoides. Eso es bien bonito. Son los humanoides. O sea, todas las de sociólogos, comunicólogos, humanoides, ¿no? Antropólogos, todo que hay, literatos, peor eso, ¿no? Como si no fuera tan importante la literatura. En España son más claros, nos llaman letrazados, porque hacemos letras. Ah, sí, son los letrazados. Eso es la carrilla que hacen en la Complutense. Pero lo que necesitamos entonces es equipos multidisciplinarios que generen conocimiento transversal, es decir, un conocimiento ante el cual que nunca se han planteado, y no están capacitados inicialmente para saberlo porque se metieron a una disciplina y es lo que hace falta. Pero hay otra cosa que hace falta, la capacidad para poder, imagínense nomás, hacerle preguntas de antropología a un antropólogo, perdón, un físico de la atmósfera, en este caso el ejemplo de Rolando García, hacerle preguntas de antropología a un antropólogo que en su vida se planteó esas preguntas porque no es físico de la atmósfera. Y el antropólogo que le puede hacer a un biólogo preguntas a un físico de la atmósfera de física que el físico nunca se planteó porque no es biólogo. Entonces, ¿qué se requiere en medio? Un metalenguaje, algo que permita que nada más que podamos conversar. Yo trabajo en el CEICH. El CEICH es el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. El CRIM es Centro Regional, algo así va, ¿no? De Investigaciones son más honestos, multidisciplinarias. Bueno, el CEICH, en su historia, y yo trabajo ahí hace casi 20 años, la mayor parte son investigaciones multidisciplinarias, pues de una, de otra. Pero ¿qué es lo que hace que podamos entrar a una perspectiva donde trabajemos lo que nunca hemos trabajado?
donde ahora sí hay que poner a trabajar la imaginación científica. Y ahí sería, pararía aquí un momentito, y ahí sería la siguiente fase, que sería muy rápida, de colocar qué es lo que estudiamos cuando no estudiamos lo que se estudia, ¿no? Quisiera parar aquí, Erika, tú dime un poco, perdón, pues esto, para hablar de ello, lo sintetizo. Los graves problemas, digamos, una teoría de sistemas complejos tiene que darnos la representación de los procesos de transformación, no tirar rollos bonitos y sexys. Los procesos de cómo se cambia una estructura en otra, en el tiempo, de cualquier objeto que estamos recortando. Pero además de ello, esto implica un trabajo multidisciplinario, pero yo soy multidisciplinario, yo soy interdisciplinario porque me gusta mucho la literatura, estudié primero ingeniería química, en mi caso, y luego comunicación y acabé en sociología de la cultura. Y eso me hace a mí interdisciplinario. No, digamos, Rolando se negaba mucho, yo también. Es la interdisciplina. Ese es sustantivar un adjetivo. La complejidad, sustantivar un adjetivo. Algunas cosas son complejas. Todo es complejo, pues todo se puede entender nada. Hay algunos problemas, y entonces la segunda parte, que será muy rápida, si es que hay, tú me dices, Erika, de esta presentación, es detectar qué tenemos que estudiar, de qué tenemos que generar información metodológicamente para entender lo que no entiende mi disciplina, no porque sea tonta, sino porque tiene un dominio, tiene un objeto y tiene un método. Entonces, el conocimiento interdisciplinario es un digamos, en el mejor de los casos, un desideratum. Es una construcción a posteriori que se genera con diferentes componentes que manejan muy bien sus disciplinas, pero que tienen capacidad de escucha y de transformación para plantearse cosas que nunca se han planteado, como les ponía este ejemplo. Me paro aquí. Erika, tú dime qué hacemos. Muy bien. Sí, podemos pasar como a un primer intercambio. Ahora, dejo de compartir. Pues súper estimulante todo lo que nos compartes, además esta visión local histórica de cómo se va desarrollando estas aproximaciones a la complejidad. Yo abriría una ronda de comentarios, de preguntas. Les animo a que tomemos la invitación del doctor Jorge y abran su micrófono levantando antes la mano para si tienen algún comentario, alguna pregunta. Y bueno, también aprovecho aquí para las cuestiones logísticas de que está el link para que puedan registrar su asistencia a la sesión ahí en el chat de la plataforma. Y bueno, mientras alguien se anima, yo sí quiero preguntar algunas cosas. En términos, digamos, relacionales de cómo se construye el conocimiento, y me refiero básicamente, sí, a los intercambios, a cómo se conforman estos grupos de investigación. Doctor González, yo he encontrado esta frustración y esta dificultad de dialogar con muchas personas que están en esta perspectiva de las ciencias de la complejidad, ¿no? En tanto que piensan que el lenguaje de la complejidad es el lenguaje matemático y sirve simplemente para modelar. Y generalmente son las personas que están no solo en México, pero en otros lugares del mundo, pues encargadas de construir la ciencia climática. Entonces, me interesaría mucho conocer tu perspectiva de cómo cuál sería este lenguaje, además del matemático, que posibilitaría, desde esta tercera perspectiva que yo la coloqué aquí como la teoría de los sistemas complejos, ¿cómo podría haber ese diálogo? ¿Cómo te lo imaginas tú desde tu experiencia teórica y pragmática de la investigación? Esa sería una de las preguntas. Bueno, aquí tenemos otros comentarios. No sé si quieres que te los haga de una vez en el chat. Sí, claro, aquí estoy anotando, encantado de la vida. Mira, nos preguntan, bueno, te felicitan, coincide la gente en que es muy interesante tu ponencia. Ahorita estamos con 89 participantes, pero llegamos a 98. Y bueno, una de las preguntas es, ¿a qué te referiste cuando dijiste para sobrevivir necesitamos contarnos historias? Y
Y bueno, agradecimientos por la charla, por tu experiencia, por haber desarrollado una perspectiva de diálogo entre las ciencias. Tenemos esta primera ronda. Adelante. Gracias, Erika. Bueno, voy a los cuentos primero. A los cuentos, voy a contaros un cuentito, pero es real. Logramos después de que cuando llegamos, yo no soy de la UNAM, vengo de fuera. Entonces llegué con todo mi laboratorio que eran 3 investigadores y asistentes y no sé cuánto más, ¡pum! Caímos y nos importó el CEICH, así como, ¡pum! Como nos fichó el CEICH, ¿no? Y bueno, órale. Entonces llegamos a trabajar para tratar de que nuestro centro pasara de multidisciplinario a cuestiones un poquito más, más interconectadas y que no fueran nada más de jure, ¿no? De, sí somos, porque el nombre lo dice, pues qué bonito. No, y logramos hacer, bueno, llegamos haciendo un taller de construcción de objetos de estudio, es decir, un taller, uy, qué degradante, la UNAM no da talleres. Pues sí, en un taller uno va y ya sacas una chambrita, si es un taller de toquer, o sacas una monita y si es de cerámica, algo hace. Y aquí trabajamos sobre los proyectos de cada quien. Bueno, entonces fue muy interesante y de ahí salió, ahí estaba, entró a ese seminario, ese taller en el SAGE, hace 20 años, en el 2004. Entró el que en ese momento era coordinador de la carrera de sociología en la UNAM. Entonces logramos pues meter al currículum de sociología de la UNAM, en sociología, la materia sistemas complejos, que entró la materia como materia optativa, en realidad la otra es optativa RH, que es relleno de horario. Entonces era de 1 a 3 de la tarde, todo el mundo así cuajado, ¿no? Con la torta aquí en medio, calor espantoso, porque fue en verano, ahí en la facultad. Y entonces me acuerdo que me encontré un estudiantito, tuve más profesores inscritos que estudiantes, pero había estudiantes, bueno, inscritos que asistieron todo el tiempo, ¿no? Y llegó un estudiantito y me decía, profesor, ¿es cierto que los sistemas complejos necesitan muchas matemáticas? Yo le dije, todas. Decía, no puede ser. Yo entré a sociología porque nunca pude con las matemáticas, sufro mucho en la vida. Bla, bla. Digo, mira, lleva todas las matemáticas, porque las matemáticas son un metalenguaje humano muy poderoso. ¿Para qué? No para que te dé miedo, decía yo, sino para que te permite representar estructuras, de representar relaciones. Una ecuación F igual a M por A es una estructura. ¿No? Por ejemplo, la fuerza igual a la masa por A es una estructura. Y ahí se puede ver. Y además, las matemáticas te permiten también, es una metodología que te permite representar la transformación de esas estructuras en el tiempo. Todavía más perrucho. Y luego en bajito lo digo siempre. Y también. ¿Alcanzaban a escuchar? El arte. Tú no puedes ser concertista o tocar algo o cantar algo si no tienes una perspectiva de la totalidad y tu parte en la que va con todas las demás. Entonces, si algo representa, por eso cambié de fondo. Si algo puede representar, es un fractal. También hay escaleras así. O sea, si algo puede representar bellamente las transformaciones, estéticamente no es bonito, sino que tú sientas. Estética es sentir con las cosas, no, qué bonito está, ¿no? Es decir, eso es algo súper importante porque entonces tenemos siempre esas dos perspectivas, la artística y la racional y la lógica. Entonces, no te preocupes, total, fue muy bueno. En realidad, hice un experimento que no lo apunté, pero todos mis estudiantitos, que al principio eran 25, quedaron 17, y los 17 se titularon en sociología, donde nadie se titula. Entran 120 y ahí salen 4 y se titula 1. Y los demás se dedican a hacerle discursos a Morena, al PAN, al PRD, la cosa que, a ver, digo, no me estoy burlando, yo estudio sociología, pero estudiar 5 años para eso, no manches, o sea, el país necesita de nosotros. No, porque nosotros somos interpretativos y tiramos choros. No, los que valen son los otros, no los de ciencias, no.
Entonces, bueno, estoy muy contento porque salieron muy bien. Todos tuvieron tesis empíricas, que no les dicté yo, ni dirigí todas yo, pero tesis de trabajo empírico, sociológico, interesante, a su escala, y muchos de ellos en contra de mi voluntad o de mi siquiera participar, tuvieron menciones honoríficas. No importa tanto, porque eso es ya un rollo de ego y no sé cuánto. Pero para ellos, o para mí, no de menos. Pero sí, es decir, es muy importante porque en realidad no es que haya que evadir las matemáticas, pero sí hay muchas cosas que las matemáticas no son reductibles a modelos matemáticos. Y eso lo escribe y lo publica Rolando García, que es físico de la atmósfera. Imagínense las ecuaciones que hay que hacer para representar un tornado, un huracán, y las transformaciones en el tiempo que tiene un huracán. ¿Con qué interactúa? Entonces ya ven que el aleteo de la mariposa en el bosque de Francia no generó un huracán prácticamente en ningún caso, pero suena muy bonito, no sé, es como así. Entonces, sí, y esto, lo que yo he encontrado como metalenguaje poderoso, porque es una ciencia positiva, no un choro de los procesos de conocimiento, es la epistemología genética. Entonces, tengo una asignatura, creo que es así, en el posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM, que se llama Epistemología Genética y Sistemas Complejos, teoría y metodología. Y mi aspiración es ayudar a los pobres compas de sostenibilidad, los estudiantes, a que puedan desarrollar un trabajo empírico, por lo menos honesto, suficientemente claro, sin borracheras acá de la complejidad y los flujos, de todos somos flujos, pues qué padre, ¿no? Pero bueno, esa es mi aspiración, eso todavía no tengo constancia oficial, no la he vivido todavía porque es muy reciente, pero con chiquitos de sociología me salió malísimo. Y no tienen que hacer, no todo se puede estudiar como un sistema complejo, no todo lo amerita. La teoría de sistemas complejos trabaja sobre problemas, no sobre temas. Mi tema es, pues, iba yo a decir una frase bíblica que utilizo mucho como para alburear, pero no la voy a decir. Mi tema es, bueno, qué bueno que tengas un tema, desarrolla por ahí. ¿Cuál es tu problema? Con estos muchachitos era, ¿qué te duele? Ah, no, maestro, yo no quiero hacer mi tesis de lo que me duele, yo quiero hacer mi tesis de lo que me gusta. Pero no estás aquí nada más porque te guste, compa. Debajo de tu dilecto trasero, sentado, podrías estar. Hay 90 afuera que no entraron y son igual o más brillantes que tú. Entonces, no, llego tarde porque fue el Estado. Qué bueno que fue el Estado, me yo nazi absoluto. A las 7 en punto empezamos y bla, 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 porque si no se van. No. Bueno, tal, mi historia es así con esos compas. Los quiero mucho, me quieren mucho, estamos bien, pero va por ahí. No es, o sea, es una perspectiva que nos implica básicamente a poder entender y escuchar, porque escuchar es la relación importante. Al escuchar nos transformamos. Y podemos escuchar con los ojos. Yo recuerdo la primera vez que vi un Van Gogh en vivo, un cuadro de Van Gogh, me metí a la Quai d'Orsay, el Museo de la Quai d'Orsay en París, y abajo están como los nórdicos, todo gris, y subo a la parte de los impresionistas y aparece el cielo estrellado. Ya no pude, me tuve que salir, ¿no? Algo me pasó, ¿no? Total, me tuve que salir horriblemente de esto. Esperen un segundito, ya, tenía que cortar esto, no sé qué es. No, entonces y pasan muchas cosas, eso es importante. Entonces escuchamos con la piel, escuchamos con todos lados y con todos lados. Perdón. Ya me van a dejar un recadito. Entonces, por ahí va la respuesta. Y la de los cuentos, sí. Cuando digo de cuentos me refería a que no nada más si tú nada más le das de comer a tu niño y se ha hecho eso, ¿no? Nada más de comer, y no le dices nada, y no le das, que vea tu cara, qué bonito, aunque te digo, puede estar una defecio, o, ay, salió güerito, qué bonito, lo que sea, es ese apapacho, esa capacidad tanto de tocar como de decirnos cosas y de contarnos cuentos, es fundamental para la construcción de una persona sana, de un ser humano completo. No nada más comí y ya.
Y en términos, lo que conecta esas dos preguntas es que esta teoría del conocimiento, el núcleo de la teoría del conocimiento científico de la epigenética es la acción. Conocer es actuar sobre el mundo, no es darle vuelta a la rodela del hámster en la cabeza o ser erudito. Voy a hablar ahora en inglés de Shakespeare del siglo XVII. What come may, my lady. Qué interesante, eso no tiene nada que ver con inteligencia, tiene que ver con erudición. La inteligencia nos permite resolver problemas concretos usando el intelecto. Y conocer es actuar. Todo el centro de la teoría de Piaget del conocimiento está en la acción de conocimiento. Bueno, esa es la respuesta que tendría, y no sé si hay más o me sigo o qué hacemos. Tenemos un par de preguntas más. Claro que sí. Bueno, una que está aquí en el chat dice, si la complejidad es la alternativa de solución a los principales problemas, ¿será momento de redefinir la estructura de las disciplinas bajo las cuales se forman las nuevas generaciones? Otra pregunta es si pudieras ampliar sobre cómo generar ese conocimiento transversal a través del metalenguaje. Y luego, bueno, acá envían una privada, como si pudieras recomendar o cuáles serían los libros básicos que tú recomendarías para alguien que se quiere adentrar a la teoría de sistemas complejos. Okay, muchas gracias. La primera, ¿qué se requiere de formación? Bueno, hay gente que dice, no, las disciplinas están equivocadas. Fuchi, eso es la ciencia moderna. Hay que ser interdisciplinarios. Yo digo, me parece totalmente falso y espurio. Formémonos, ayudemos a formar buenas y buenos y buenas disciplinarias, gente que sepa qué hacer, que sepa su oficio. Después podemos abundar si hay tiempo en lo que es el dominio, la verdad, que decías un rato. Pero no basta eso, hace falta esta capacidad de escucha que sin que yo traicione mi disciplina, sea capaz de entender otras. Y toda voy a hablar de la UNAM, pero conozco montones de universidades en el país, casi todas las conozco. La estructura, digamos, el diseño organizacional de las universidades es anti-interdisciplinario. O sea, mis sociologuitos, para poder ir a conversar con los biologuitos de la Facultad de Ciencias, que hay que atravesar un parque, un camellón grandote, ¿no? de sociales a ciencias, era casi imposible. Bueno, si ellos querían tomar, los sociólogos, una clase en historia, o una clase en filosofía, o una clase en ciencia política, no, es como una educación tipo así, ¿no? De viseras de caballo, de burro, de mula, ¿no? No veas para otro lado, soy estudiante de tiempo repleto, me pasó en comunicación, he dado muchas clases en carreras de comunicación, que entre paréntesis, ninguna estudia comunicación, de muchas otras cosas, pero no comunicación, lo que yo digo, tampoco por eso me quieren tanto, pero sí. Y en las escuelas de comunicación, increíble cómo la gente estudia un montón. Yo estoy así. Si es materia, la llevamos. O sea, lo que sea, llevamos. Bueno, yo estudié etología, por ejemplo, que es la comunicación en los animales, en los seres vivos, ¿no? Fundamental para mí, para entender la comunicación humana, por supuesto, y social. Y también estudié, tuve 6 semestres de filosofía a tope y de literatura en comunicación. Ahora estudian cómo editar muy rápido en celular, lo cual me parece muy interesante, pero descuidamos la formación. Entonces hay un problema grave en la formación y hay un problema grave para los profesores. De lo que yo hago en un año para la UNAM en estos últimos 20 años, ni la mitad cuenta para la UNAM. Porque yo mime conmigo, tú tite contigo, ¿no? Entonces, porque los mecanismos de evaluación son individuales, porque los estímulos son individuales, entonces, ahora se acaba apenas, y me tocó, lo mencionaste, me tocó una bola negra, de repente, bueno, me evaluaron la trayectoria y bueno, me hicieron emérito del SNI. Y pues qué interesante. Y después, al mes siguiente o a los 2 meses,
por primera vez en la historia del CONACYT, se hizo aleatoria la formación de los evaluadores y evaluadoras. Y me tocó bola negra, pues tuve que evaluar a los nuevos eméritos. Ahí me enteré de una cosa muy interesante. En la comisión de los eméritos, que es una vez nada más, bueno, por ejemplo, aleatoriamente por lo menos esa. Y es que los eméritos del SNI nombraban a sus cuates para ser los siguientes evaluadores de los eméritos. Entonces hacían... Y me tocó ser evaluador a la noche de los tiempos, en el 2010, del área 5 del SNI. Y era, o sea, lo digo en serio, hay universidades que se miran el ombligo y nada más saben de ellas. O sea, todo lo que hagas aparte no existe para la institución, porque es como si fuera una empresa particular, no vendas coca a otros, cosas así. Entonces, Coca-Cola, digamos, no coca. Y bueno, en realidad lo que quiero decirles es que hay muchos problemas organizacionales, pero también de formación. Entonces nuestra formación tiende a ser unidimensional, justo contra lo que está Morán, Edgar Morán, ¿no? Unidimensional, y todos los demás son tontos menos yo. Entonces si te ven, sí, tú eres mujer y eres antropóloga, ajá, ok, buena onda, ahí metidas. ¿Qué necesitas? Un papelito, ¿verdad? Ten tu papelito y tu pluma para que estudies, y a los otros compas les vamos a dar laboratorios muy acá picudos para hacer investigaciones y no sé cuánto. Bueno, eso es un reto enorme. Rolando García solía decir que las universidades y la iglesia, la Santa Madre, o como se llama, Iglesia Católica, Apostólica y Romana, son las instituciones más importantes, las dos instituciones trascendentales de la Edad Media. Pero la iglesia ha evolucionado. Las universidades salieron de la iglesia. Quien no haya leído, quien quiera saber de eso de manera literaria, como cuento, léase El nombre de la rosa, de Humberto Eco, y van a ver cómo, pero pues es algo muy complicado, porque la universidad está años luz a veces atrás de lo que está pasando. Y la estructura organizacional no permite, es muy difícil el trabajo colectivo, el trabajo de acompañamiento, de crecimiento con mis compas, con tus nuevos compañeros, de ayudar a lo que yo no sé para ayudar a lo que sea mejor. Y entonces eso pues no es el caso. Yo creo que tiene que venir, si es que subsisten las universidades, cambios radicales en la forma como nos organizamos para producir el conocimiento. Eso creo. Y había otra más que era, sí, lo del cuento. No es que se transmita el conocimiento se construye siempre que uno construye, acá queda algo que está también, digamos, la memoria es imposible de entender sin el olvido. El derecho a la memoria es un derecho muy importante, pero también tenemos que tener derecho al olvido, derecho a olvidar lo que queremos olvidar, lo que construimos como personas para olvidar, y eso solamente puede pasar con cuentos. Solamente pasa con cuentos, con narraciones, con discursos, con mitos, ¿no? Por eso entiendo que haya dicho lo que dijo al principio Lotman y su equipo de la escuela de Tartu, que la religión es un sistema modelante secundario, porque es un sistema de metalenguaje. El lenguaje es el primario. Y yo todavía no lo publico, ya lo dije alguna vez, pero no me he puesto a trabajarlo más a fondo. Se trata también de que entendamos que el acto alimentario, el hecho alimenticio en la especie humana es modelante, porque genera nuestro cuerpo, la salud, y también genera nuestra capacidad de relacionarnos con otros. Si alguien tiene o tuvo alguna vez o va a tener un hijito o hijita y está en la mesa, digamos, la mesa de comida es el primer escenario de vida social que hay ahí. Y a partir de ahí se va haciendo persona, se va haciendo menos changuito y más, en algunos nos costó mucho trabajo y no pudimos, pero en otros sí se va pudiendo hacer un poco más social, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que quiero decir. Creo que hay una pregunta por ahí también. Súper, muchas gracias, Jorge. Sí, le vamos a dar la palabra a Guillermo, y mira, he conjugado varias preguntas interesadas sobre esta cuestión, o que podrían coincidir alrededor del dominio. Entonces, si posteriormente pudieras elaborar Claro. sobre el tema. Y Guillermo, te escuchamos.
Y buenos días. La primera persona que escuché hablar sobre teoría de sistemas fue el doctor Oksay Gelman-Murachik, traído de Rusia, huyendo de la guerra civil, y llegó al Instituto de Ingeniería a impartir la cátedra de teoría de sistemas en los ochentas. Ajá. De hecho, él se dedicó mucho tiempo a la protección civil y los desastres, porque él cuenta que lo mandó a llamar el jefe del departamento del Distrito Federal y le encargó un estudio sobre la protección civil en México. ¿Qué pasaría en México si ocurriera un sismo? Él es doctor en sistemas y dice, yo nunca le dije que no sabía, ¿verdad? Le dije que que sí lo elaboraba. Me puse a estudiar y lo preparé y el doctor Segelman da nacimiento al Sistema Nacional de Protección Civil que está vigente hasta hoy. Y él escribe un libro que se llama Protección Civil, cuestiones de estudios interdisciplinarios en desastres. Un muy buen libro que salió, porque una buena muestra de lo que es la interdisciplinariedad son los desastres. Todas, absolutamente todas las disciplinas tienen que ver con los desastres. La sociología, la arqueología, las matemáticas, todas las materias que ustedes me digan tienen que ver con explicar un desastre. Entonces, nosotros los que nos dedicamos a los desastres, yo afortunadamente o desafortunadamente no tengo formación académica, me tronaron en el tercer cuatrimestre de la licenciatura en Protección Civil porque hablaba mucho y preguntaba mucho. Y pero he estudiado de todo, he estudiado sociología, he estudiado antropología, ahorita estamos, y creo que esto es algo muy importante, porque estamos desarrollando un nuevo tema que es nuevo en México porque no se ha tratado, pero que es sobre el desplazamiento por desastres. Y creo que aquí también la interdisciplinariedad tendría mucho que ver con la explicación de por qué ocurre este desplazamiento por desastres, ¿no? Entonces, eso es lo que quería decirle, profesor. Muy buena su conferencia. La verdad es que sí me da un poco más de luz para pasar de lo que era la teoría de sistemas a la teoría de sistemas complejos. De hecho, en protección civil tenemos un término que se llama desastres complejos, porque del desastre principal se desencadenan otra serie de pequeños desastres, se podría decir. Entonces, muy elocuente su conferencia. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Sí, bueno, no conocía Segelman, se llama el profesor. Voy a buscar por todos lados, porque además yo viví en Colima. Oksay Gelman, perdón. Oksay Gelman. Ok. ¿Puedes escribirlo en el chat? Si gusta, tengo toda su obra. Fui amigo de Oksay Gelman. Él falleció hace 3 años. Y tengo toda todo, algo de lo que escribió de los 80s a los 90s más o menos. Son aproximadamente 30 tomos que me dio antes de fallecer. Y si usted quiere, ahorita le escribo mi correo en el chat para que me mande un correo y le hago llegar bueno, por medio de correo, todos los documentos de Oksay Gelman para que usted los tenga y tenga algo de la historia de la teoría de sistemas en México, ¿no? Muchas gracias. No tenía ni idea, te lo agradezco muchísimo. Te decía que cuando me fui a vivir a Colima para hacer un centro allá de investigación hace muchos años, en Colima, me pusieron el volcán empezó a ponerse muy perrucho, el volcán de Colima, que es muy estudiado, y me nombraron de parte el representante de la universidad frente al Comité de Protección Civil. Interesantísimo estar ahí. ¿Qué hacer frente al desastre del volcán? Bueno, entonces me interesa muchísimo lo que tú has planteado. Muchísimas gracias, Guillermo. Te mandé ya mi correo por ahí y lo puede tener quien quiera. Muy bien, gracias, Guillermo. Te lo agradezco un montón. Erika, adelante. Bueno, pues me repiten acá la pregunta de los libros. Ya. Está interesada en adentrarse a la complejidad desde esta perspectiva de la teoría de sistemas complejos. Y te digo que agrupé varios comentarios que tendrían que ver cómo construir o aproximarse a partir de esta idea de la disciplina, el objeto, el dominio y el método. Que si pudieras elaborar sobre eso. Claro que sí. En un minutito más, o sea, ahorita mismo más bien, voy a poner una imagen, voy a compartir para responder la segunda.
La primera, que tendría que ver con lo que decías ahorita, déjame plantearlo primero en la parte que dejé suelta, que es la parte del dominio, y que preguntan otra vez, déjame ver dónde estoy, quién soy, dónde estoy, aquí. Bueno, esta es una presentación que hice hace un tiempo, pero espero que funcione, la tenía preparada por si salía el tema. Creo que aquí voy a compartir de nuevo rápidamente en el mundo, quién soy, déjame ver, creo que es esta. Espero que no vean nada. No ven nada, ¿verdad? Bueno, se ve negro todo. Todo negro. Muy bien. Entonces, una disciplina, cualquier disciplina que exista, las que llamamos científicas, tiene un dominio, es decir, tiene un método y un objeto. Un dominio es, lo cubre, a qué se puede aplicar. Si no hay dominio, es todólogo. Yo puedo hacer, yo acabo de estar también en Catemaco y en la televisión les recomiendo que vean al chamán Felipe. Es un señor maravilloso que cura todo y tiene un programa de televisión y le entra todo, o sea, su dominio es todo. Bueno, no digo que sea falso y que esté mal y que nos hagamos no sé cuánto de él, no, sino que la ciencia, si es ciencia, tiene que tener un dominio que es un dominio de fenómenos, de procesos, un dominio, o sea, el dominio lo cubre el tipo de preguntas que se pueden hacer esa disciplina, el tipo de teoría que tiene de conceptos para abordar sus cuestiones. Normalmente también tiene un método, una forma de hacer los estudios y explorar ese dominio para poder dar cuenta de un objeto. Toda disciplina tiene necesariamente estas tres, digamos, como dimensiones. Y lo que hacemos, si se alcanza a ver, déjame cambiar aquí la cosa, lo que se hace también, cualquier disciplina científica tiene, si es científica positiva, es decir, no positivista, positiva, tiene que dar descripciones de su objeto, describe las propiedades de su objeto, las características de lo que está estudiando. Hay descripciones múltiples de ese objeto, si no, pues no tiene mucho caso. Sin embargo, una ciencia no se puede detener solamente en describir y describir y describir y describir propiedades. Tiene que tener al menos una forma de establecer relaciones entre ellas. Y esas relaciones son lo que nos ayuda a comprender las propiedades. ¿Por qué las propiedades de lo que estoy estudiando son esas y no otras? No depende de las propiedades. Hay que buscar, inferir qué tipo de relaciones, qué tipo de estructuras de relación están detrás de esas propiedades. Siempre pongo el ejemplo del agua, porque estudié química, pero también me gustó mucho el agua. De hecho, ahorita tengo mucha sed porque hace calor. Fíjense bien. El agua tiene varias propiedades que estudiamos en primaria, que es, ¿qué más es? Líquida, no, perdón, que es inodora, incolora, yo decía siempre insabora, insípida, ok, no usé la palabra insípida, pero insípida, y se cubre el espacio donde la colocas en el recipiente, hierve a 100 grados, se congela a 0 grados, ¿no? Son propiedades del agua. Esas propiedades dependen, además otra cosa importante, quita la sed, o sea, hidrata, una propiedad muy interesante. Dependen de una estructura que antes que la conociéramos, la gente se le quitaba la sed y la gente tomaba agua y la gente veía que hervía el agua y se iba. Esa estructura se llama H2O, es dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, y esa relación genera agua, genera las propiedades. Si tú le cambias y pones H2, 2 de hidrógeno y 2 de oxígeno, es un ligerito cambiacito. Pero seguramente entre ustedes habrá quien sepa qué cosa es la molécula de H2O2. Es agua oxigenada, peróxido. Tiene muchas propiedades parecidas. No sé cuánto se hierve el agua oxigenada, ni si se congela el agua oxigenada o no, pero sí sé que si tengo sed y me tomo un vaso de agua oxigenada, me voy a reventar la garganta, porque, como su nombre lo indica, oxida. En España dicen, escuece. ¿No? Es horrible. Además le cambiamos un 2. No, bueno, la estructura
Y esto es igual para todas las ciencias y todas las disciplinas. Cuando logramos inferir una estructura de relaciones que produce o que está detrás para poder comprender esas relaciones, esas propiedades. Pero la ciencia no se detiene ahí. Este es un establecimiento, se puede ver mi cursor, estas relaciones normalmente son relaciones causales. Pero una relación causal no es una explicación causal, son distintas. Una explicación causal, y eso es interesante, para una explicación causal necesitamos tener una capacidad para representar los procesos de transformación de esta estructura que ven enfrente, bueno, que está encima, por arriba de las propiedades, porque si tengo, digamos, voy a poner mi mano como mi dedo 1, 2, 3, 4, 5, aquí está, puedo estudiar cada uno de ellos, tiene morfología, ¿verdad?, composición, pero esto llegó a ser lo que es porque se movió. Es una especie como de frase flamenca, yo qué sé. Esa estructura se mueve. Es decir, no hay forma de que no se mueva. Todas las disciplinas científicas, desde la física hasta la última disciplina científica, trabajan así. Se gradúan de ciencias, o sea, con birrete y no sé cuánto, cuando logran representar los procesos de transformación de su objeto, dentro de un dominio y con un método. Entonces, eso, híjole, hace que pensemos que entonces una teoría no es nada más tirar, lenguajear, tirar un chorazo acá, todo genial, y no, una teoría, y eso les digo que me funcionó con mis estudiantitos de sociología, en lugar, a ver, pon un niñito, bueno, un muchachito de 17, 18 años, a soplarse a Marx directo, a Weber y a Durkheim, son los clásicos, y además llamarle a eso metodología. Les queda, o sea, no hay potencial de acción. Si tuviera yo conectores para ver a mis pobres estudiantitos, cuando les dejan eso, cuando hay así, hay sinapsis, no hay nada. Pero cuando digo, pónganse a leer, en lugar de ver a ver qué se les pega y subrayarlas de verde o de amarillo o de rojo, que sí se relacionan con los textos los pobres, es pregúntale al texto qué tipo de transformaciones me representa. Si no representa transformaciones, es todo menos teoría. Puede ser teorizaciones, formulaciones. Cuando una teoría se constituye como representadora de los procesos de transformación de las estructuras que dan cuenta de las propiedades, fíjense que hice todo un bolito así, entonces tenemos una disciplina científica. Y en este caso, la idea es que no basta describir las propiedades de lo que se conoce, hay que entender las estructuras y hay que entender cómo se transforman las estructuras de conocimiento de la especie humana con la acción. Ese es un poco, y me fui también a la epistemología genética, ¿no? Entonces, esas serían, digamos, lo que voy a decir en este momento a esta pregunta, ¿no? Si quieren, ¿cómo ves, Erika? Pues muy útil, y ayuda a entender cómo es esta pertinencia todavía de los espacios o los campos disciplinarios y por qué tienen esta lógica, ¿no?, de la construcción del conocimiento en estos términos en que aquí lo colocas, y aún así cómo pues es necesario este diálogo transdisciplinario, interdisciplinario. No quiero usar aquí las palabras como choro, como bien lo dices, pero sí, a mí por lo menos me ayuda a ver este proceso y esta lógica de construcción del conocimiento científico. Uh-huh. Bueno, no sé si alguien más quiera aprovechar y tenga algún comentario. Tenemos un par de minutos antes de cerrar. Con mucho gusto. Pero dejé viendo esta diapositiva de colorcitos. ¿O están viendo la otra? No sé cuál están viendo. Estamos viendo la de dominio, método, objeto. Okay. Esa es la que estamos viendo. Perfecto. Déjeme, entonces, si alguien quiere lo que sea, déjame nomás. ¿Cómo me vuelvo a meter aquí? 1, 2, 3. Espérame. Que no la encuentro. Voy a quitar de momento esta y me sigo. Share, no share. Acabar. No sé cómo acabarla. Creo que ya sé cómo.
la presentación, es dejar de compartir. Dejar de compartir. Lo que pasa es que no me aparece. Ya está, Top Share. Okay, perfecto. Ahí está. Perdón, ya está. Y bueno, nos vuelve a comentar aquí la compañera que un libro, que le recomiendes un libro para... Estaba a punto de enviárselos, porque además somos de la cofradía de los piratas del Caribe. Entonces, quien quiera, ahorita mismo subo, antes de terminar, subo el libro El conocimiento en construcción, de Rolando V. García Butig, ¿ve? En Gediza, editorial Gediza, y es del año 2000. Y también el otro libro que se llama Sistemas Complejos. Hay un montón de cosas de Rolando García que se pueden ver, pero a pesar de toda su historia esta, ¿no? De bloqueo. 3 tomos editados de este estudio del Sahel, 3 tomos editados, que se llama La naturaleza cercana e inocente, el segundo, El origen de las catástrofes, y el tercero, Las raíces de las catástrofes. Son 3 tomos. Fueron, creo, prácticamente secuestrados de las bibliotecas. Casi ninguna parte están esas cosas. Porque o sea, el conocimiento hace roncha. Cuando hay conocimiento, uno puede actuar muchas cosas, ¿no? Héctor Castellanos creo que quiere preguntar algo, discúlpame. Sí, y no quiero abundar mucho con la presentación que nos presentó, valga la redundancia, que la Filimina que estaba presentada anteriormente, pues estaba mi respuesta, pero quiero de todos modos, aprovechando el espacio, sí, ¿qué retos bueno, yo he enfrentado retos principalmente en el doctorado que es con enfoque de ciencias de la ciudad, derivado de que en mi centro de estudio pues no existe o no existe estas redes que comúnmente el abordaje de los sistemas adaptativos complejos o los sistemas socioecológicos pues se deriva, y te enfrentas pues a estos debates teóricos cuando abordas o tratas de abordar bajo este paradigma y con el enfoque transdisciplinario desde su perspectiva, con un enfoque, el que yo busco es más el enfoque hacia la gestión hídrica y la gestión ambiental, desde su perspectiva para no perdernos en la vaguedad de esta transdisciplina y multidisciplina. ¿Cuál sería la ruta? Digo, ya lo explicó brevemente anteriormente, ¿cuál sería en un periodo muy corto la forma de abordar sin perderse en abundante... al fin de cuentas que ya la información, pues hay muchos métodos, hay muchas formas de abordaje, te enfrentas ante esto, y cuál sería su perspectiva o su recomendación para no perderse, porque al fin de cuentas he encontrado miles de métodos, múltiples formas de abordaje, y bueno, yo los busco acotar bueno, basado en la forma en que en mis lecturas o lo que yo he buscado, pero bueno, ya no quiero divagar más. Más bien me gustaría conocer su experiencia. Gracias. Claro, gracias, Héctor. Quizás sí me sigo con perdón, estoy ahorita mandando, a todo el mundo en el chat, creo que lo mandé nada más a una persona, pero ahorita lo vuelvo a mandar. En el chat está el texto El conocimiento en construcción, de Rolando García, en PDF. ¿Ok? Pero no, creo que lo mandé mal, pero ahorita... Sí, no salió a todo el grupo. Sí, everyone. Aquí, por alguna razón tengo una versión gringa del Zoom, aquí es everyone. Entonces ahorita mismo les vuelvo a poner aquí la cosa esta. Debería estar bien ahí, y ahora sí va, 1, 2, 3. Ahí está. Ahora sí debe haber llegado todo el mundo. Y ahorita también pongo sistemas complejos en lo que respondo a Héctor. Para responder a Héctor, me voy a regresar avanzar un poquito en lo que estoy viendo acá adentro. Ok, vamos a ver. Creo que puede servir. A ver, un momento, estoy viendo que me sirve ahorita. Ok. Voy a poner un ejemplo también. Bueno, me voy a hacer. Creo que tenemos poco tiempo también, ¿verdad? Creo que ya valió. Tenemos como unos 10 minutos. Perfecto, lo hago muy rápido. Muy gracias, Héctor, por tu comentario, tu pregunta. Sí, es algo que tendríamos que normalmente se toma como por dado. Sí, cómo no. Y no es así como no.
puede ser, o sea, uno a veces se puede frustrar un montón, y eso es lo que no debería pasar con los estudiantes, ni con los colegas y las colegos, no debería pasar, porque eso hace que perdamos algo muy importante que yo creo que es fundamental para la ciencia, que es la esperanza, que es la pasión por lo que uno hace y demás. Es lo mismo, tira un choro y que te doctores y ya está. Ya. Además, para todo el mundo, pues, no te digo para ti, lo digo para mí mismo, como lo podamos aceptar, el doctorado no quita lo tarado. Antes bien tiende a estimularlo, ¿no? Porque ya tienes permiso para decir pura idiotez como es el doctor, pues corrida mata tercia, ya estuvo. Por ahí va más o menos la construcción, ¿no? Pero bueno, les iba yo en este instante, déjame regresarme para no quedar todo pendiente. También les voy a poner sistemas complejos como parte del paquetito. Dije un segundo. Aquí está. Un segundito, ¿dónde está? Aquí está, ya. También ahí va el librito. Aprovechen muy bien. Y una cosita más que les voy a mandar, que es una crítica muy chiquita, muy interesante de Rolando a las confusiones, que él llama las confusiones de la complejidad. Es una crítica muy fuerte a varios autores picudos que hace Rolando. Por aquí. En un segundo, en esta voy. Y quizás también una conferencia, las conferencias son muy lindas las de Rolando. Un segundo. Sí, adelante. Para quienes no puedan ahorita por el dispositivo en el que estén bajarlas, las estamos bajando y muy bien. hacemos llegar por correo también. Perfecto, muy gracias. Bueno, entonces, siendo así, ya les mando después otra que aquí tenía.